consciente de... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos aquí de nuevo en su programa Prevención en Voz Alta. El tema de hoy es candente, parece que es muy explosivo y lo vamos a ir abordando despacito, despacito para que vaya quedando claro, para que se vaya comprendiendo. La idea de este y de todos los otros programas es informar a la gente de este tema de las adicciones, cómo pueden ir haciéndolo, cómo pueden intervenir o a veces dejar de intervenir, pero lo importante es que la gente vaya comprendiendo esta temática de las adicciones que es muy compleja, trae muchos elementos alrededor, pero se puede sintetizar en la esencia que son las causas y en el mecanismo para ir abordando precisamente las causas, no los síntomas. Es por ello que les pido que estos programas los vayan compartiendo, les den una, un like, me gusta, y que además hagan algún comentario positivo, porque de eso depende que el algoritmo los vaya compartiendo. Si no, nos quedamos reducidos y la idea es que más personas lo vayan entendiendo, lo vayan escuchando, vayan pudiendo participar de otra forma en el tema de las adicciones. ¿Qué te parece, José? Muy bien, muy interesante. Y aquí, como dices, aunque el tema ya lo has mencionado o lo hemos mencionado en otras ocasiones, por supuesto tiene muchos matices, muchas aristas. Y aquí lo importante, como bien comentas, es no sirve repetir o simplemente decir, ah, ok, sí, creo que ya lo escuché, sino realmente tratar de comprender la causa, comprender el fondo de esto, para que una vez que se comprenda, llama a la acción. Así es que, ¿por qué no iniciamos de la abstinencia forzada a la sobriedad elegida? Sí, esto está a lo mejor un poquito complejo, porque sí se tiene que elegir el proceso de recuperación para que surja la sobriedad. Al principio, un alto porcentaje de las personas con adicción no van a elegir la sobriedad. Lo que van a elegir es el consumo moderado. Lo que toda persona que padece adicción quiere hacer es reducir su consumo. Muchos dicen que lo quieren dejar, pero la verdad es que es una mentira que ellos mismos se cuentan. Casi ningún alcohólico, ninguna persona en adicción activa quiere dejar su adicción. Parece que hasta la disfruta de todas digamos que posturas que se pueda imaginar las adicciones. Parece que la disfruta, no la quiere dejar, pero en realidad lo que quiere es moderarse, hacerlo en pequeñas cantidades. Lo que no quiere vivir son las consecuencias, pero las consecuencias son inevitables cuando se pierde el control. Es parte de lo que hay que ir revisando. Al no querer la sobriedad, no la va a elegir, va a tener una abstinencia forzada. Es el periodo inicial. A fuerza tiene que dejar el consumo, tiene que aguantarse, pero en un periodo muy corto, digamos que en un par de meses, 3, a lo mejor 6, tiene que elegir la sobriedad. Si no la elige, va a pasar lo que regularmente sucede. Va a estar consumiendo de nuevo y va a pensar que la próxima vez lo va a hacer mejor. No es que sea recaída, ya lo revisamos en otras sesiones. Vuelve a consumir porque no ha empezado proceso, solamente se está esforzando. Es tema también de que muchas corrientes terapéuticas dicen, si no quiere, nada se puede hacer. Tiene que querer para que se inicie el proceso. Y de alguna forma sí, pero no al principio. Al principio casi nadie quiere. Hay que orillarlo, hay que irle marcando ciertos límites que lo obliguen a tener la abstinencia forzada. Y es el primer momento. A continuación, lo que tiene que hacer es obedecer, seguir los lineamientos del terapeuta, del guía,
que le va a indicar un proceso reflexivo y en ese proceso reflexivo va a tener la elección de la sobriedad. ¿Qué será la elección de la sobriedad? Como voy a pedir que me hagan preguntas sobre esto, que es la elección de la sobriedad, o algunos comentarios. Pero mientras esto pasa, ¿cómo crees tú que va a elegir la sobriedad, José? Bueno, pues está complicada la pregunta, pero pues por un lado recibe mucha presión externa y va a decir, bueno, está bien, voy a elegir el no consumir. Y posiblemente, como tú dices, juega con el tiempo. Entonces, ahora sí que de un día para otro, una semana, y ves cómo sí pude. Entonces ahí es cuando la mente le dijo, ves, claro que sí puedes. Y ya pudiste una semana, bueno, pero pues ya es una semana, ya cumplí. Entonces es complicado porque yo creo que entra un poquito el proceso de autoengaño, ¿no crees? Por supuesto, no un poquito, mucho. Este proceso de autoengaño es, en el fondo, lo voy a llegar a dosificar a placer si me esfuerzo. Exacto. Luego que no va a elegir la sobriedad, va a estar en la abstinencia forzada hasta que, bueno, va a buscar el control, pero no lo va a lograr y va a tener una abstinencia forzada. Algunas personas lo hacen por mucho tiempo, por años, años, y parece que están eligiendo la sobriedad, pero lo que pasa es que están a fuerza. Vamos a poner estos parámetros de cuándo se da cuenta que es a fuerza y cuándo se da cuenta que la eligió. Cuando esa fuerza padece no consumir. O sea, le cuesta y dice, híjole, esto es difícil, es muy complejo. Y ese esfuerzo nos hace ver que está en la abstinencia forzada. Esas condiciones, cuando piensa, esto está muy difícil, esto no se puede, o solamente por un corto tiempo se puede mantener y la recaída es inminente. Ese tipo de consideraciones nos habla de que no la ha elegido. Y por el otro lado, cuando ya la eligió, lleva a cabo el proceso reflexivo, reconoce muchas de sus faltas, se da cuenta que tiene que hacer un viaje interior y constantemente está hablando de ello. Está como en una sensación de satisfacción por no consumir. No se está esforzando, pero esta satisfacción obedece a que ha seguido los lineamientos. Muchas de las personas que están en tratamiento no siguen los lineamientos. ¿Cuáles son los lineamientos? Sus tareas de alguna forma que le dejan el terapeuta, que le deja el centro de tratamiento o la comunidad terapéutica, dependiendo de dónde se esté desarrollando, o los grupos de autoayuda. El primer o el momento de obediencia primero es repasa tu historia de consumo para que te des cuenta que ya hace tiempo que no tienes el control, pero sí lo has buscado, pero repasa esta historia de consumo. Es lo primero que se va a ir haciendo. Casi nadie la repasa, casi nadie se da cuenta que esto hay que hacerlo, porque lo que dice, no quiero ya recordar todo eso, porque es mucho, mucho sufrimiento. No quiero recordar esos episodios porque son muy dolorosos. Paradójicamente, no los quiere revisar, no hace su reflexión, pero cuando llega a un proceso, digamos, de grupo de autoayuda, habla de todas esas cosas que no quería hablar, que no quería ahondar. Habla del sufrimiento que vivió pensando que si lo recuerda, ya no va a consumir. La ecuación que hace mucha gente es, si hablo de lo mucho que he sufrido y de las consecuencias negativas, ya no voy a consumir. Esa no fue la indicación. La indicación no dijo, recuerda tu sufrimiento para que no consumas. La indicación correcta es, repasa tu historia de consumo para que te des cuenta que hace mucho que no tienes el control y lo has estado buscando. Esos primeros análisis le van dando la capacidad de elegir sobriedad. ¿Por qué crees que le den la oportunidad de elegir la sobriedad? Porque pues reconoce, va reconociendo en el tiempo que no es capaz, que no tiene el control y dice, bueno, pues mejor
opto por la sobriedad. Pero si te estoy entendiendo bien, cuando es una abstinencia forzada hay un proceso de desgaste y de sufrimiento. Cuando pasas a una acción consciente, entonces ahí es cuando empiezas a comprender, digo, al principio siempre va a ser fuerte porque el cuerpo está acostumbrado a recibir la sustancia, el alcohol o lo que sea, pero va a llegar un momento en que empiezas a comprender el otro camino y es donde tú ya repasas tu historia de consumo y entonces ya optas por la sobriedad. Exactamente. Esos aspectos son los que hay que ir analizando. Muchas de las personas que entran a recuperación, que llevan años, se dicen adictos en recuperación. No se dan cuenta que están haciendo esfuerzo por no consumir. Piensan que sí eligieron sobriedad, pero es una construcción un tanto rara de pensar, hay que estarle esfuerzo, esto hay que echarle como entereza, no conciencia. Ahí, desde ese punto, es muy difícil, es doloroso y es lento. La abstinencia, forzar el no consumo, es lento y doloroso. Mucha gente así menciona, la recuperación de adicciones es dolorosamente lenta. Es una mentira que se cuentan y que es de dominio social, de dominio popular. La mayoría de las personas piensan eso, pero no, es que están en la forzada, en la abstinencia forzada y no lo han descubierto. El constructo cultural dice, es que el esfuerzo cuesta y no beber cuesta. Incluso muchas personas dicen, no se puede hacer por un tiempo largo, pero porque no comprenden el proceso de esfuerzo y creen que su esfuerzo los va a librar. Y día con día están como luchando por no consumir. Obviamente es desgastante. Tiene que ser solamente en los primeros tiempos. Digo, en el primer mes, si se le va dando la indicación y la obedece, tiene la oportunidad de pasar ahora sí que de la línea para acá, en donde la A sobriedad la siguiente etapa. Ujú. es lo que busca y es muy, muy placentero, es fácil, no es complejo, porque ya no se quiere acercar a la sustancia y no se quiere acercar por esta primera reflexión. En la historia de consumo, ¿cuántas veces se pensó, nada más va a ser por esta noche, o nada más va a ser un par de horas, o nada más va a ser dosis pequeñas? Y la verdad no fue así, fue en exceso, fue más tiempo y fueron dosis grandes. Ese reconocimiento que va haciendo le va dando esto que tú mencionaste hace un momento, le va diciendo no se controla, no lo puede controlar a través del tiempo, su propia historia se lo demuestra y con la información que mencionamos acerca del proceso orgánico, reconoce su organismo, reconoce el organismo que yo tengo es de una persona con adicción y no se va a poder controlar nunca que empiece a consumir. Solamente el control llega cuando no consume. Es ahí donde surge el placer por la sobriedad, es decir, la Sí, elección de la sobriedad. Ya no quiero consumir porque sé las consecuencias a las que llego y nunca van a ser distintas. A lo mejor en alguna que otra ocasión logra con mucho esfuerzo moderarse, pero no son muchas ocasiones, son de acuerdo. algunas. Oye, déjame traer a la mesa una práctica muy mexicana que muchas veces llega, hay una persona alcohólica y llega a una fiesta, entonces, pues, ¿qué compadre? Échese un trago, aquí está. No, porque estoy jurado. Entonces hacen un juramento ante el altar, a la Virgencita, etcétera, para efectos de dejar de consumir. Pasa el tiempo, pero pues está el cumpleaños de la mamá o su cumpleaños o lo que sea, entonces van y piden una licencia, por cierto, con un costo, y entonces con la licencia vuelven a consumir y después pues regresan al juramento. Digo, podemos pensar de eso lo que sea, pero lo traigo a la mesa porque finalmente es un hecho real. Y entonces, nada más para redondear el comentario, en esta situación y tratando de entender la psicología de estas personas, es por una
seriedad, de una devoción que yo tengo a la Virgencita, le prometo y le juro que no voy a consumir. Y entonces ahí se convence, pero finalmente, bueno, se convence de no consumir durante cierto tiempo, que muchas veces llegan a años, pero finalmente volvemos a lo mismo, está sufriendo, está así de, nada más porque lo juré, y aparte es algo muy respetado. Si alguien llega y dice, estoy jurado, ya no te ofrezco porque respeto tu juramento, porque entiendo que tú te pusiste de acuerdo ahí arriba para no consumir. Está interesante, Claro. ¿no? Claro, en el fondo, aunque por fuera o en la periferia diga que sí quiso dejar de consumir, en el fondo, daría lo que fuera para poder estar consumiendo con frecuencia. Pero como sabe que se excede, hace su juramento. Y luego a veces pide permiso porque sabe que va a ser una ocasión, aunque se exceda, lo hace tranquilo porque pidió el permiso, con su debida cuota se lo otorgaron y se relaja, como que no tiene culpa. Aquí la cuestión no es que en esos momentos tenga culpa, sino ver el contexto completo, la historia de su vida, si tiene 20 o si tiene 40 o si tiene 60 o la edad que tenga, cuántas veces se ha complicado por pensar esta ocasión y ya. La mayoría de las personas dice esta ocasión y ya más de 100 veces y mucho más, porque no reconoce que no quiere dejar el consumo, no reconoce que en el fondo dice, lo voy a poder controlar. Solamente en la periferia dice, yo sé que no puedo, pero en el fondo, muy arraigado en este inconsciente, en su memoria nula, que es, lo voy a lograr si me dedico, si me esfuerzo, si ocupo mi inteligencia, si valoro el trabajo, si valoro mi familia, si una serie de justificaciones que le dicen, en el futuro lo vas a poder controlar y no te vas a meter en líos. Eso es cuando, eso lo observa y lo reconoce cuando revisa su historia de consumo, pero casi no lo hacen. La mayoría dice que sí lo va a hacer, pero no lo hace por sus hechos. No reconoce que no ha tenido el control y sus hechos dicen que está buscando nuevamente el consumo, lo que sea. Algunas personas alcohol, droga, sexo, comida, apuestas, juego, lo que sea. Y dicen, después del periodo de tiempo que estuve esforzándome y con la terapia, ya recobré el control porque ahora lo hago una vez al mes o Cuando lo yo quiero. hago cuando yo quiero. Pero ese es un control, digamos que forzado, porque en el fondo, como lo vimos en la primera sesión de lo que es una adicción, en el fondo, no hay saciedad, se detiene por esfuerzo. Se toma 3, 4 y se esfuerza, o sea, que se muerde un cachete para que parar hasta ese momento. Y ya es por esfuerzo que se detiene, no por saciedad y obviamente mucho menos por control, pero permanece en la abstinencia forzada, hablando de que sí quiere, hablando de que está haciendo el esfuerzo, o sea, es tan complejo este tema de las adicciones en la parte mental y en las cosas ocultas del autoconcepto y todos los traumas que hay en el interior de las personas, que no reconoce que solamente está forzando su abstinencia. Ni siquiera se da cuenta que es abstinencia. Muchos dicen, estoy sobrio. Dicen después de 3 meses de no consumir porque estuvieron internados y dicen, ya estoy sobrio. La sobriedad está muy lejos de ese momento, porque la sobriedad es el placer de no consumo, por un lado, pero además es el deleite del futuro en plenitud sin consumo. Esa parte es la más interesante. Lo pongo a la mesa porque las personas que estén o que se reconozcan en esta abstinencia forzada tienen que ver el aliciente es cuando se trabaja, cuando se obedece las indicaciones. Dimos una primera indicación. Esta, reconoce tu historia, en tu historia de consumo, que no has tenido el control y que además has pensado que sí. Una segunda posición,
que también se queda en el aire, una reflexión profunda. Ese pensamiento de que no te vas a exceder será sano con tus hechos, no con tu pensamiento, por tus hechos. El pensamiento de que no te vas a exceder y no vas a tener consecuencias negativas y no te vas a sentir frustrado y no te vas a sentir culpable y no vas a sentir ningún cúmulo de emociones negativas. Ese pensamiento será sano cuando se revisa en esa misma historia, pues se da cuenta que no es sano, porque cada vez que lo pensó, se metió en un lío más grande. Se gastó un dinero que no tenía. Ofendió a las personas más cercanas que querían apoyarlo. No solo las ofendió, a veces las agreden, pero tiene que reconocerlo. Por supuesto que en esa revisión de la historia tiene que haber un cierto sufrimiento, pero no vamos a buscar el sufrimiento, vamos a buscar el reconocimiento de que no es un pensamiento adecuado, de que no es un pensamiento sano, no es un pensamiento lógico, cuerdo, por los hechos. La mayoría de las personas dice, ¿cómo va a ser malo pensar que nada más me tomo dos y no hay problema? Pues sí, en algunas personas que logran tomarse dos siempre, no a veces, siempre. Por eso es importante marcar esta línea entre la abstinencia y la sobriedad y sobre todo el proceso para elegir la sobriedad. La sobriedad no se elige únicamente por la motivación de vas a ver qué bien te vas a sentir cuando estés sobrio o vas a ver qué bien te va a pintar la vida cuando estés sobrio. No, aquí, esta sobriedad cuando se elige es cuando se hace el proceso. Estas dos posiciones que acabo de mencionar, el repaso de la historia para ver la pérdida de control y para ver la idea inadecuada. Esas dos posiciones, cuando se reconocen en el fondo, cuando tienen la humildad de reconocer que pertenecen a su persona, cambia esta visión de sufrimiento y cambia la emoción negativa. Se reconocen como un organismo y una mente adverso a su propio deseo de convivencia humana. Y esa diferencia hace que empiecen a sentirse mejor por no ser, digamos que, la persona malintencionada, la persona abusiva, manipuladora. Se dan cuenta que el organismo las traiciona. Se dan cuenta que la mente les juega trucos y entonces tienen esta oportunidad de decir, no soy tan malo o no soy tan deficiente o no soy tan oportunista como se menciona, solo un poquito. Tampoco se lo vamos a quitar, porque cada quien trae lo suyo, cada quien Claro. trae lo suyo, ¿eh? Y tenemos que reconocerlo. Pero en esta forma de ir manejando, para que la gente que nos está escuchando y los que lo vuelvan a escuchar en la grabación se den cuenta, un alto porcentaje está forzado diciendo sí quiero y el mínimo porcentaje está deleitándose, que es el de la sobriedad, por hacer el trabajo inicial. Fíjate, es el puro inicio, lo primero que se tiene que hacer y se va librando de resentimientos, se va quitando de temores, empieza a tener una comunicación consigo mismo. Lejos de prometerle un futuro mejor, le decimos en el momento presente, cuando se hace esto y se elige la sobriedad, empieza la calma. Es para que solamente con este trabajo sencillo llega la calma y aún todavía no se ha hecho el trabajo real de recuperación, ¿eh? Esa es la importancia de llevar al prospecto a que elija la sobriedad. Es una de las posiciones. El proceso terapéutico, el terapeuta, el centro de atención, el grupo de autoayuda, tienen que informarle de tal manera que quiera elegir la sobriedad, por un lado. Y por el otro lado, el que está en el proceso tiene que seguir las indicaciones para que compruebe por su propio recurso, por su propia emoción y por su propia mentalidad que la paz llega, que la tranquilidad se presenta. Es una posición que hay una línea delgada. ¿Cuándo es que sí quiere y cuándo es que solamente se está engañando que sí quiere? Su propia historia no lo dice. Es una persona
que repetidas veces está consumiendo, entre comillas, está recayendo y vuelve a Ujú. internamiento o vuelve a proceso terapéutico, pero cada vez este proceso de estar nuevamente en el consumo y estar en la negligencia de buscar el premio, los hace no hacer el trabajo. Están queriendo no sentirse mal, están queriendo no recordar un pasado de frustración, están queriendo tener un futuro de satisfacción sin hacer el trabajo. Imaginemos, José, que llegas a un centro comercial y quieres comprarte una pantalla grandota, 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 y no quieres pagarla. ¿Cómo se vería eso? Me la quiero Pues, llevar sin pagar. no, pues no puedes. Es, es lo mismo. Este trabajo, o sea, esta paz, esta tranquilidad, este elegir la sobriedad lleva un precio. Hay que trabajar Claro. con uno mismo. Hay que Oye, yo reconocer. quería Sí, comentarte también una cuestión que va implícito en esto, en una abstinencia forzada. Una persona, no, tengo que dejar de consumir y lo logra durante un tiempo con un gran esfuerzo y se está mordiendo una ceja y, ay, ya sabes, ¿no? Todo lo que has explicado. Pero también aquí hay ganancias secundarias. ¿A qué me refiero? Que socialmente, familiarmente, oye, lo van a reconocer. Un gran reconocimiento. Ve, qué bárbaro, qué esfuerzo, qué voluntad tiene. Dejó de consumir. ¿Y te acuerdas cómo no lo podía? Ahora velo. Está sufriendo, pero es que, qué bárbaro. O sea, lo colocan en una categoría de fuerza de voluntad impresionante y entonces lo apapachan mal, lo reconocen, etcétera. Y eso para algunas personas emocionalmente vale oro. Es lo que les hacía falta. Y entonces se siguen la abstinencia posiblemente, pero por esas ganancias secundarias porque le reconocen, o peor, ante las terceras personas deja de consumir y en su buró en la noche le echa sus buchotes, ¿no? Entonces, en fin, eso también es un a factor importante. escondidas, sí, sí, A sí, parece escondidas. que en el día está bien y en la noche está engañando a todo el mundo y obviamente a sí mismo. Pero es un aspecto, esto de prometer y tener reconocimiento o de empezar y tener reconocimiento es muy satisfactorio. Pero además de esto, hay personas, hay familias que literalmente les dan premio. Cualquiera, pueden ser muy pequeñitos, pero les van dando premios, ¿eh? Incluso en internamiento me ha tocado ver que como entran al internamiento y ya según están en proceso, les llevan que en su primer visita unos tenis nuevos o les llevan una chamarra nueva Que o siempre han querido. Ujú. exacto, una gorra de esas off que salen carísimas. Y bueno, les van dando ciertos premios como para que se motiven. Eso no los va a sacar de la abstinencia forzada. Es algo interesante porque voy a poner un elemento fundamental que se relaciona con esto que estabas diciendo, familiares. A veces las mamás, a veces las abuelas, a veces los papás les dan dinero mientras están en su recuperación. O sea, le resuelven su vida económica pensando que les están ayudando. Ese es el tercer pilar, digamos, o el tercer obstáculo para que no brinquen. Uno es, no sigue las recomendaciones. El indicado no sigue las indicaciones. El proceso terapéutico no informa, no da las indicaciones correctas. Anda buscando distracción y como actividades que sean bonitas y como terapias que sean psicológicamente profundas sin reconocimiento de la historia de consumo. Y el tercero es este, los familiares premian, a veces se responsabilizan de la vida del otro. Hay quien hasta el negocio les pone, hay quien pues, los mantiene, les pone negocio y hasta carro les da. Y esto parece que están eligiendo la sobriedad. Es un condicionamiento que tienen. No lo están eligiendo en realidad. Están en el esfuerzo, pero no se dan cuenta, ni ellos ni los familiares. Importante que los familiares se vayan dando cuenta que en esta idea o en esta falsa creencia de amor, los están perjudicando más. Les están diciendo con sus acciones, te odio y quiero que sigas consumiendo, por eso te doy todo lo que te doy,
porque en realidad ya no te quiero ver y quiero que te destruyas consumiendo. Ese es el mensaje oculto, pero no lo ven. No lo Sí, ven pero a porque ver, déjame hacer una analogía que ahorita se me ocurrió. Hay muchos papás que en este mismo cuestión de incentivarlos, y se da más con los papás divorciados, pero bueno, hablemos de un papá normal. Es una práctica muy común de que como tú tienes que ir a la escuela a aprender, cada vez que me saques un 10 te voy a dar un dinero, un reconocimiento, un regalo, y entonces ese es el clásico mecanismo de incentivo, ¿no? Premio o castigo, premio o castigo. Ah, reprobaste, te castigo y no puedes salir y con tus amigos y te quito el celular, lo que quieras. Pero si sí, te premio, te premio, te premio. Entonces, qué interesante es esta analogía porque, como tú dices, ya el chavito, la chavita va porque tiene muchas ganas de sus tenis o de lo que quieras, sin comprender la importancia, la riqueza que es aprender, el beneficio que va a tener ese aprendizaje. Si esta chavito o chavita lo llegara a comprender, no necesita ningún premio. Automáticamente se entrega la experiencia del aprendizaje porque está consciente del beneficio. Entonces aquí es un poquito lo mismo, ¿no crees? exactamente, es que esa es la educación que traemos como cultura. Parece, incluso algunas corrientes psicológicas lo mencionan, el refuerzo positivo. Estas conductas que se están llevando a cabo es el refuerzo positivo y entonces hay que continuar haciéndolo. Hay que entender muy bien lo que es el refuerzo positivo y no la manipulación para llegar a un objetivo. El refuerzo positivo es cuando se hace algo por la convicción propia y desarrollando sus capacidades. Se le refuerza, tiene que desarrollar sus capacidades, tiene que desarrollar sus habilidades. Lo mismo de este lado. A la persona en adicción hay que reconocerle, carece mucho de reconocimiento, pero no del reconocimiento fugaz de objetivos muy culturales. Es el reconocimiento de cómo está trabajando con su interior y cómo ha venido revisando su historia y cómo ha llegado a las conclusiones. Estas conclusiones que hemos mencionado en otros momentos, nada más las repaso rápido. Yo lo voy a lograr, yo con mi esfuerzo lo voy a poder hacer al tiempo y se va a dar. Todos ese tipo de pensamientos es, no reconoció su organismo, no revisó la historia de consumo, no vio esta mentalidad engañosa que tiene y por supuesto está en la abstinencia forzada. Y piensa que se está esforzando en el sentido de no consumir y de recuperarse. La fuerza de voluntad no sirve en ese caso. La fuerza de voluntad hay que utilizarla para seguir los lineamientos. Este, voy a dar un tercero nada más para, este ya está más complicado, pero bueno, el primero, repasa la historia para reconocer que pierdes el control y segundo lugar, que tu mente te dice que algún día lo vas a tener. Y la tercera posición, ese mismo reconocimiento de la historia es cuántas veces, sincera y honestamente, has querido dejarlo y no has podido. Porque también esta persona que padece la adicción y aunque esté en abstinencia forzada, en algunas ocasiones, son pocas, pero en algunas ocasiones sí ha tenido formalmente el deseo de no consumir, pero no lo ha logrado. O sea, cree que por sus propios recursos lo puede lograr. Tiene que reflexionar que no ha podido y nunca va a poder con sus propios recursos. Necesita, reconociendo esto de la historia de consumo, que necesita encontrar una fuerza interior que le permita dejar de pensar como piensa. Son los tres elementos que nos van a brincar a la elección de la sobriedad. Hay que repetirlos, repetirlos. Hay que estar trabajando como terapeutas, como centro de tratamiento, como personas al cargo, hay que estárselos manifestando. Los familiares, si comprenden esto, van a quitar mucho del apoyo que hacen negativo para darle el apoyo real.
revisa tu historia, reconoce tu mente, date cuenta que no puedes solo, date cuenta que el recurso interior es indispensable, no lo vas a conseguir tú solo, necesitas guía para ello y constantemente lo que tú tienes no está en el exterior, es tu cuerpo, es tu mente, es esta introspección que te hace falta. Repetirlo, repetirlo, como al niño de 3 años, no te bajes de la banqueta, no te bajes de la banqueta, no te bajes de la banqueta, hasta que no se baje de la banqueta. Lo mismo a la persona con adicción, lo mismo a esta forma de estar trabajando. Indispensable que se siga para poder dar el salto de la abstinencia forzada a la sobriedad elegida. Tenemos por ahí un comentario, tenemos una pregunta, algo por ahí. Yo no la veo. Sí, tenemos por aquí a Guadalupe que dice, hola, interesante tema. Es cierto que muchas veces la familia al proteger o justificar termina siendo un obstáculo para que su familiar llegue a un verdadero proceso de recuperación. En realidad, muchísimas veces pasa que la familia es el obstáculo mayor en su ignorancia, en su apego y en sus ganas de que salga adelante el otro o la otra, depende, complican todo el proceso y piensan que no, pero es uno de los elementos que estamos marcando con mucha fuerza en esta sesión para que aquellas personas que tienen un familiar en adicción reconozcan que no han podido hacerlo, que tienen un apego y que también tienen que entrar en un proceso de recuperación de su propia conciencia, de su propia cordura y de dejar esos pensamientos, de soltar sus apegos. Tienen que entender estos familiares que aunque piensen que están haciendo bien, los hechos dicen lo contrario. Aunque ellos piensen, siempre le he dado todo, dice, pues por eso está como está, se lo tiene que ganar. Y hay que reconocerlo de alguna forma cuando desarrolle sus capacidades, no cuando logre el objetivo. Esa es como el chantaje, como la domesticación que mencionabas, José. Se nos educa desde muy temprana edad al premio en las calificaciones, o si tiendes tu cama, o si haces tu cuarto, o si sacas a pasear a la mascota. Son obligaciones que tiene que tener un joven, un niño, un adolescente, y que se les premia por cubrir sus obligaciones, sus responsabilidades, y es incorrecto, pero es la educación que tenemos. Hay Pero que ir fíjate, en contra de esto. pero fíjate, aquí esto que dices muy interesante de la familia es la ignorancia o la falta de comprensión, porque todas estas acciones de ver por él, resolverle la vida, darle dinero, etcétera, atrás hay una fuerza que ellos entienden que se llama amor. Lo quiero mucho, lo amo, la amo. Entonces, pobrecito, le reconozco y pobrecito, le tengo que ayudar, lo tengo que llevar, le tengo que dar todo y le tengo que perdonar porque pues está sufriendo. Entonces, si sufre y yo lo amo mucho o la amo mucho, entonces en ese momento pues le perdono todo y sigo en este círculo vicioso que mencionas que paradójicamente un obstáculo importante puede ser la familia. Sí, es algo interesante lo que acabas de mencionar, porque muchas familias caen en ese engaño de que es por amor y en realidad es por apego. El amor no asume las responsabilidades del otro. El amor ayuda a que el otro se responsabilice. Esto que quede claro, subrayenlo, enciérrenlo en un círculo rojo con mayúsculas, es amar, es que el otro se responsabilice de sí mismo lo más rápido posible. Porque Como lo le ayudo a ayudamos, crecer y no nada más le estoy resolviendo la vida, sino el buscar su beneficio para ayudarlo a crecer, entonces lo dejo que realmente tome su responsabilidad. Es como lo documentaba una colega, como en este cariño queremos, desde que tenemos a los niños, queremos resolver la vida, unos papás les hacen la tarea, otros, no, no te preocupes, no hagas esto, no pases por esta mala experiencia, yo te voy allanando el camino, te voy resolviendo las cosas. Fíjate qué interesante, en el fondo es un mensaje, ¿sabes qué? Tú no eres capaz, por eso yo te tengo que hacer todo,
pero en el fondo no quiero que sufras porque te quiero mucho. Fíjate, no quiero que sufras porque te quiero mucho. ¿Qué sucede? Están construyendo una persona inútil, insegura, etcétera. Ah, pero llena de amor, teóricamente. Entonces, Sí, esto, si lo relacionas con el tema de adicciones, pues ahora sí se relaciona uno con otro, ¿no? Entonces, pobrecito, lo ayudo y le consigo su botellita en la noche, ya sabes, ¿no? claro, en esta idea, las familias tienen esa idea de pobrecito, no quiero que sufras y entonces te voy a ayudar. Pero la verdad, lo que está pasando en el fondo es, no quiero que sufras porque yo sufro contigo. Ese es el Claro, apego. Esa es la muestra del apego. Cuando otro sufre, el que según esto ama, sufre con él. No se trata de sufrir igual, se trata de ser empático. Entiendo que sufre, pero sufre porque no se ha responsabilizado y porque no ha hecho su labor. Hay que ayudarle a que haga su labor. Estos reconocimientos, estas reflexiones, estas introspecciones, el conocimiento de uno mismo, para que un padre, una madre, X familiar, logre ayudarlo a que se conozca y que reflexione en este sentido interior, tiene que saber hacerlo. Caso curioso, la mayoría no lo sabe hacer, pero es el punto. Por eso la familia también tiene que entrar a proceso para que pueda elegir en la sobriedad esta de elegir la sobriedad y no esta, acá no es abstinencia forzada, sino es el sentimiento, la codependencia, el apego, saltar a la sobriedad elegida. No es que no me duela, no es que no lo entienda, es que no quiero perjudicarlo más. Es un acto de amor no ayudar a alguno porque en ciertos momentos el no ayudarle es una ayuda máxima, precisamente para que despierte y se responsabilice de tus procesos. Hay que tener pues ese toque de saber cuándo y hasta qué grado. Por eso es importante que los familiares también lleven proceso. Un proceso minucioso, detenido. Si no logra hacerlo, se va a complicar mucho más porque uno que no deja que el otro haga su trabajo y el que no hace su trabajo, perjudicando. O sea, es un círculo vicioso. No te dejo que hagas tu trabajo, sigues en adicción, complicas toda la convivencia, complicas las relaciones humanas y viene nuevamente a los conflictos, a las diferencias, al internamiento fuerte por tiempo, por año. No es tanto que tenga que pasar tiempo en internamiento. Lo que tiene que hacer es un trabajo de calidad. Por un lado, el proceso terapéutico, por el otro lado, el interesado, su obediencia y la familia que deje de obstaculizar. Es complejo todo esto. Pareciera que nada más el que está en consumo es el que tiene el mal, pero ya acabamos de ver que hay tres aspectos importantes que si se juntan, imagínate, uno que no hace el trabajo, otro que no le dice cuál es el trabajo y otro que se responsabiliza. ¿Qué crees que suceda? Lo no común avanza. que, lo común que está sucediendo. No podemos avanzar en el tratamiento de adicciones porque no están los tres elementos en su lugar. Hay tres elementos que están en otra posición de trabajo hacia la periferia, hacia los cambios, hacia esta motivación, hacia esta cultura de observa los premios de no beber, observa los premios de no drogarte, observa los beneficios que tienen esta motivación externa. Es una manipulación. Para que la motivación tenga ese nombre, tiene que ser interior, pero hay que ayudarle a que la tenga. Es el A que proceso la descubra. a que la descubra. Es un proceso complejo, pero muy satisfactorio cuando se empieza a hacer. Cuando el familiar entra en su proceso, ya no se responsabiliza, le ayuda a que revise y empieza el otro a elegir la sobriedad, se va a beneficiar de todas formas, porque además ya no va a tener que premiar a destajo, va a reconocer los atributos y sus potenciales, y eso va a generar un vínculo de cohesión fuertísimo, fuertísimo, y a mayor vínculo, a mayor cohesión,
mayor sostenibilidad de la sobriedad. Se hace un círculo virtuoso. Y además, Y an- aparte, comparte la satisfacción de la persona que ya dejó de consumir. claro, claro, este círculo virtuoso se agrega el proceso terapéutico, es el caso donde incrementamos el porcentaje de recuperaciones. Si ahorita está en el 3, en el 5, por estadísticas, cada centro de tratamiento, el que sea, el más pequeñito, digamos que el más débil, te va a decir que tiene un alto porcentaje de recuperaciones. Los que son costosísimos, con mayor razón te dicen que tienen un alto porcentaje de recuperación, pero son mentiras. Las estadísticas nos marcan, solo el 3, el 5% se van recuperando, y eso como el burro que tocó la flauta, porque no se juntan los tres elementos. No se junta el proceso terapéutico, la obediencia y los familiares en la periferia. No se juntan. A lo mejor dos elementos, pero los tres es muy difícil. En algunos casos, solamente el del individuo que le anda buscando y rascando, ese es el que tiene ganas. En conclusión, aquel individuo, no importa la familia que tenga, no importa el tratamiento que quiera, si le interesa pasar de la abstinencia forzada a la plenitud de la sobriedad, al gozo de la sobriedad, hace su trabajo. Y la información está por todas partes. Este es uno de los canales. Por eso les digo, ayúdenos a compartirlo. En el canal de Se me ocurrió, y participando con preguntas, participando con comentarios, participando con el pulgar arriba. Se pueden meter a las redes sociales, aquí están anunciadas, a la página de Creando Sentido a la Vida en Facebook, y ahí mismo hacer comentarios en los canales de YouTube, en los míos. Todos soy Miguel Consejero Ortiz, en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. En todos hagan comentarios positivos. Bueno, espero que esto les haya caído bien y que lo vean positivo. Y si no, de todas maneras, hagan un comentario positivo. Pónganle like y compártanlo. Es súper importante tener esta comunicación para que más gente lo vaya comprendiendo y más gente lo vaya haciendo. Es el tema, José. ¿Cómo te va pareciendo esto? Muy interesante, pero a ver, tengo una pregunta que no es del público, es mía. Eso. Dices índice de recuperación. Ok. ¿Cómo se mide? Sobre todo en el tiempo. Porque puede haber una persona que lleva 3 años sin consumo. Entonces lo mides al año segundo y dices, "No, pues ya no consumo". Lo pongo en la lista de recuperación palota. Resulta ser que todo lo que he mencionado varias veces no ha competido, etcétera, y está en la orillita que cualquier soplido cae y vuelve a consumir. Entonces, esa no es una persona recuperada. Entonces, ¿cómo se mide el índice de recuperación Un o el índice de termómetro, recaída? un termómetro muy sencillo de revisar es sus vínculos. ¿Qué tan sólidos son? Una persona que está en el proceso, en la sobriedad, y que está en el gusto, está trabajando consigo mismo. Por lo tanto, tiene vínculos amistosos, amorosos, familiares, mucho más sólidos. O sea, se le reconoce que está en disponibilidad, se le reconoce que está en acercamiento y que está en convivencia. O sea, es la buena onda sin que tenga un premio, sin nada. Sencillamente el compartir por el gusto de compartir es el termómetro más eficaz. ¿Cómo están sus relaciones humanas? Y principalmente con los seres cercanos, con la familia nuclear o con la familia extendida. Pero ahí es donde se va viendo. Una persona que está en constante trabajo está colaborando con los demás, está en amistad con los demás, no lleva ventaja, no manipula, no agrede, no busca estar en conflicto, deja de estar en conflicto, está en paz, no está irritable, no se aísla. Ese es el termómetro, independientemente de lo que diga. Como tú lo mencionaste, hay mucha gente que está en abstinencia diciendo que está en sobriedad, pero está amargado, está inconforme,
no tiene las relaciones humanas que requiere, no tiene la vida familiar que quiere, que busca. Porque Entiendo, estás sufriendo por no consumir. claro, por no consumir y porque está viendo o no lo están reconociendo el grado de esfuerzo que está haciendo. Y De como acuerdo. quiere reconocimiento del esfuerzo, y la mayoría dice, pues qué bien tu esfuerzo, pero es tuyo y tú eres el que se beneficia. No todos lo vamos a lograr. Solo el familiar codependiente sí le va a estar dando premios. Pero ahí es donde está el círculo vicioso y es el termómetro que tenemos que buscar. ¿Cómo están los vínculos de relación con la persona interesada? ¿Qué tantas Sí, amistades pero, tiene? perdón, mi pregunta es, digo, está muy entendible lo que acabas de decir, pero mi pregunta es más bien, ¿cómo se sacan las estadísticas oficiales de recuperación Ah, o recaídas? exactamente en ese Si sentido. está, si está el factor tiempo, entonces puede haber un engaño y pueden estar falseadas. Sí, 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 pero aún esas estadísticas nos dicen que es poquito, está falseado. Por eso te digo, entre el 3 y el 5%. Dice, no consumo, no consumo. Es la entrevista, casa por casa, sección por sección, Ah, como el INEGI, un poquito como el INEGI. Se va ok, dando las referencias de los centros de tratamiento y obviamente eso todavía hay que reducirle. Pero si tú toma el teléfono y habla a cualquier centro de tratamiento, oiga, ¿qué índice de recuperación tiene? Todo el mundo te va a decir que de arriba del 60%, pero el la verdad 80. es que no se ve en la población. Imagínate, los centros dicen, estamos recuperando gente, vamos a creerles, pero los hechos dicen, cada vez hay más. El narcotráfico cada vez hace más trabajo. Si estuvieran Más negocio. reduciendo, no habría tanto ya. Ya los narcos estuvieran metiendo a trabajar porque ya no tendrían ventas o la edad de consumo se retardaría y la edad de consumo va para abajo. Eso es algo que tenemos que analizar como sociedad. Independientemente de lo que se nos informe, vemos los hechos en el universo en donde habitamos. ¿Cuántas gentes ves o cuántas personas conoces en tu universo que están padeciendo adicciones y no lo notan, no lo han reconocido y ni siquiera están en tratamiento? Sí, pues muchísimas. Cada quien tiene que hacerse esa pregunta para ver exactamente lo que se está midiendo. Es una porción, digamos que muy pequeña, pero nos da una analogía de la totalidad. Ese porcentaje que tú ves a tu alrededor es el que está sufriendo adicciones y no se da cuenta. En algunos casos se están tienen la abstinencia y, y no pasan a la sobriedad elegida porque no saben cómo, porque no se les dice el camino, porque la familia está en la ignorancia. A eso me refiero con que hay que trabajar en ese sentido de pasar a un lado al otro. La Sí, sobriedad, pero ya ujú, sí, perdón, sí, pero aquí también otro factor para efectos de estadísticas es de que a lo mejor una persona pasa de una adicción a otra. El caso que también, te ponía la vez pasada de una persona en adicciones sale y dice, pero está muy cargado de energía, llámale como quieras, y entonces le llega mucho más al cigarro. Y hasta la fecha fuma como chimenea. Pero dice, ya la libré. Pues, como sí, el cigarro está permitido, es legal, etcétera, etcétera, ya la hice. Entonces, esa persona cuenta dentro de las estadísticas como recuperada. Sin embargo, ahora sí que nada más se cambió de cuartito. exactamente. Fíjate que se ha sido por este consenso, parece ser que el método más efectivo para el tratamiento de adicciones es el conductual, la psicología, la conductual, pero va a la conducta, lo que tú acabas de decir, deja el consumo y la traslada a otra parte. En realidad no hubo un tratamiento como tal, pero sí dejó el consumo. O sea, en los procesos que están, se busca la eliminación del síntoma, no Ujú. la causa. Es algo que tenemos que revisar para que, como en cualquier en otro aspecto, si eliminamos la causa, eliminamos el síntoma. Si eliminamos el síntoma, siempre vamos a estar como, digamos,
en el proceso, porque el síntoma se va a ir trasladando a otros puntos y eso no nos da sobriedad, nos da abstinencia. Parte, lo que estaba mencionando hace un momento, del modelo terapéutico que se elija, también tiene sus deficiencias. Es por ello que hay que ser muy puntual y muy honesto para buscar tratamiento. Si no, le van a entrar a cualquiera, va a costar su lana y va a seguir en el proceso. Eso es algo muy triste, que se busque el tratamiento como bueno, se vaya al síntoma y no se vaya a la causa. Pero así está nuestra sociedad. Hay que abrir el panorama, hay que hablar de esto, hay que comprobarlo, hay que llevarlo a la práctica. Esa es la manera en la que a mí me parece que tenemos que trabajar para pasar de la sobriedad, de la abstinencia a la sobriedad. Es indiscutible que tenemos que hacer un trabajo. A mí me toca la parte terapéutica. La familia que lo escuche, que ponga su parte y la persona en tratamiento que se dé cuenta de lo que está sucediendo. ¿Cómo ves estos aspectos? Tres pilares, José. Tres pilares que van a ayudar a dar el brinco. Pero además, los tres posiciones que tiene que comprender tanto el indicado como su familia. Definitivamente. Yo nada más estoy un poco preocupado por el tiempo. Preguntarle al señor productor si no hay más preguntas y cómo vamos de tiempo. Ah, ok. Pues creo que nos quedan 2 minutos más, ¿no? Sí, vamos cerrando con ¿Podrías repetir estos 3 factores para que la gente lo tenga bien claro? exacto, los tres elementos que nos van a ayudar a brincar de la abstinencia a la sobriedad: obediencia, información terapéutica y la familia aportando en no dar tantos premios. Esos son los tres pilares. Yo diría apoyo, pero un apoyo entendido como lo acabas de explicar. No por Exactamente, medio del amor y premios, etcétera, sino el apoyo que una vez que comprendan esto van a ser un factor de realmente coadyuvar el proceso más que distorsionarlo. exactamente. Eso nos va a ayudar a pasar. Pero lo que determina realmente es que la persona haga su trabajo, es decir, haga estas tres posiciones y reconozca que no ha tenido el control, que su mente le juega trampas y que además no ha podido solo. Si logra esas tres posiciones en un trabajo íntimo, personal, brinca la sobriedad. Tenemos tres elementos externos, tres elementos de la persona indicada y que si la familia conoce van a potencializar la recuperación. Muy importante que los tengan. Esa es la síntesis. Vamos Y terminando. sobre todo, Sí, una sobriedad placentera. No es de placentera. una sobriedad de castigo y bueno, pues ya ni modo. Mi No, vocación era alcohólico, pero bueno, no, sino al contrario, una sobriedad muy, muy placentera sin dejar de sufrir por no consumir, ¿cierto? exactamente, exactamente. Esa es la sobriedad, el placer de no consumir. La abstinencia es el sufrimiento por el esfuerzo. Hasta aquí nuestra sesión de hoy, José. Claro que sí, pues muchas gracias. Hoy no hubo tantas preguntas, pero muchas gracias por su participación, por estar aquí. Y ya saben, la invitación de que si hubo más preguntas, la próxima sesión con muchísimo gusto se pueden responder. Nos Buenas vemos en la noches que a sigue. todos. Que les vaya muy bien.